Noticias de última hora, preste mucha atención. En el caso Purga, exfuncionaria judicial que se libró de ser detenida al viajar a España es investigada por cambio de jueces y archivo de sumarios administrativos. Mercedes Villarreal ingresó a ser directora provincial de control disciplinario del Consejo de la Judicatura, en Guayas, en febrero de 2023, en la administración de Wilman Terán. Para las 017 del lunes, 4 de marzo pasado, cuando la Fiscalía General del Estado ya tenía las autorizaciones del juez nacional Javier de la Cadena para allanar y detener a 13 personas con la finalidad de que asistan a una audiencia de formulación de cargos en lo que más adelante se bautizaría como el caso Purga, una de las personas que estaban en la lista para ser aprehendidas era Mercedes Leonor Villarreal, exdirectora provincial de control disciplinario del Consejo de la Judicatura en Guayas. Los allanamientos policiales y fiscales llegaron a su domicilio en la provincia del Guayas, pero la exfuncionaria judicial hasta diciembre de 2023 no estaba ahí. Horas antes, a las 18:27 del domingo, 3 de marzo, ella ya había salido del país con rumbo a España. Pese a que las autoridades policiales intentaron coordinar con su par en España para poder retenerla y que fuera de vuelta al Ecuador, eso no se pudo debido a que no existía una difusión roja que permita detener o haya incumplido algún tema migratorio que signifique que sea inadmitida, deportada o expulsada. 3 hechos puntuales hacen que esté Mercedes Villarreal en el ojo de la Fiscalía dentro de una investigación que analiza a un grupo criminal que en la dirección tuvo al exasambleísta socialcristiano Pablo Muentes y en la parte de planificación a la expresidenta de la Corte Provincial de Justicia del Guayas Fabiola Gallardo y al juez penal del Guayas Johan M. La estructura buscaba influir en el sistema de justicia de la provincia para obtener fallos en casos que eran de su interés y dejaban no solo recursos económicos, sino también materiales. El nombre de Mercedes Villarreal aparece en el cuarto casillero de un informe policial de personas que eran de interés dentro del caso. A ella no se le formularon cargos por delincuencia organizada en el caso Purga, pero la fiscal general, Diana Salazar, habló mucho sobre ella dentro de la formulación de cargos contra los 12 detenidos. Apoyo a la campaña para presidente de la Corte del Guayas. Según la Fiscalía, Mercedes Villarreal desde su cargo en el Consejo de la Judicatura del Guayas habría, por recomendación del exlegislador Pablo Muentes, apuntalado la campaña de Hugo Manuel González, quien buscaba llegar a la presidencia de la Corte del Guayas en reemplazo de Fabiola Gallardo. Aparentemente, Mercedes Villarreal y su cercano Saúl M., secretario judicial también procesado en el caso Purga, ayudaron con recursos de la Judicatura a cumplir temas que eran parte de la campaña de González, quien renunció al cargo el viernes último. Sobre este tema, del expediente del caso Purga es parte una nota de voz enviada a inicios de diciembre de 2023 por Pablo Muentes al celular de Mayra Salazar, comunicadora que respondía a Fabiola Gallardo y que actualmente es procesada en el caso Metástasis. El mensaje de voz llega luego de un oficio en el que Hugo González como juez le pide a Wilman Terán, entonces presidente del Consejo de la Judicatura y hoy también uno de los 39 detenidos en Metástasis, que apruebe una solicitud de marcación electrónica. En más noticias. Metástasis y Purga, el patrimonio de los jueces investigados suma $4.9 millones. Los 19 jueces procesados por los casos Metástasis y Purga tienen entre todos 62 propiedades y 14 vehículos, entre los bienes que declararon tener ante la Contraloría. Los 2 últimos escándalos de corrupción, que envuelven al sistema judicial, han demostrado lo sencillo que es conseguir fallos favorables o evitar audiencias a cambio de transacciones económicas a favor de los jueces. Con los casos Metástasis y Purga, la Fiscalía ha puesto contra las cuerdas a 19 jueces y exjueces, tanto nacionales como provinciales, cuyos patrimonios declarados suman $4.9 millones, 62 propiedades y 14 vehículos. Y, según el avance de las investigaciones, la cifra podría incrementar. Por ejemplo, la fiscal Diana Salazar anunció que vincularía al presidente de la Corte de Guayas, quien prefirió renunciar tras la noticia. La tesis de la Fiscalía es que se trata de estructuras de delincuencia organizada que lograron cooptar a distintos tipos de funcionarios judiciales, del Ejecutivo y de las fuerzas públicas. Es por esto que la misma Contraloría anunció una auditoría a los patrimonios de 63 jueces de Guayas, que es el epicentro del caso Purga. Sin embargo, de momento, solo 7 de los 12 jueces provinciales han sido vinculados al proceso. Los patrimonios de los jueces. Las declaraciones patrimoniales de los funcionarios públicos pueden dar pistas sobre si tienen movimientos financieros irregulares. Por ejemplo, más activos de los que pueden justificar o menos de los que realmente ostentan. La mayoría de los 19 jueces investigados en Purga y Metástasis tenían sueldos entre $4.164 y $5.634 mensuales.
Es decir, ingresos anuales ordinarios entre 49.968 y 67.608 dólares. Sin contar los ingresos adicionales justificados. Sin embargo, el polémico juez de Santo Domingo, Emerson Curipayo Ulloa, conocido por sus cuestionadas sentencias y ahora preso e investigado por corrupción, en 2022 declaró tener un patrimonio de $0. Ni siquiera cuentas bancarias. Nada. Previamente, había declarado un patrimonio de alrededor de $80.000. En el otro extremo está el juez Luis Rivera Velasco, quien declaró un patrimonio de casi $1.3 millones. Y ha sido funcionario público provincial en la Defensoría Pública, en la Corte y la extinta Secretaría de Transparencia. En 2020 fue asesor de César Litardo en la presidencia de la Asamblea y, posteriormente, juez nacional. El magistrado, que anuló el caso Singue y sobreseyó a los sospechosos en el caso Drup, tiene una casa en California, declarada en $490.000, otras 2 en Guayas y en Los Ríos. Además de una finca y 3 vehículos. Otro caso singular es el del juez de Guayas, Reinaldo Ceballos Cercado, quien presentó 4 declaraciones ante la Contraloría en 2023, una como juez de garantías penales y las demás como juez provincial. Pero en esos documentos, su patrimonio fluctúa entre $19.000 y $243.000. En más noticias. María Fernanda Cabal, negociar con las bandas es la peor debilidad del Estado, lo hizo Rafael Correa y bandidos terminaron hasta de diputados. La senadora colombiana respaldó la declaración de conflicto armado interno en Ecuador, que emitió el presidente Daniel Noboa el pasado 9 de enero. La senadora colombiana María Fernanda Cabal, Centro Democrático, asegura que Ecuador estaría viviendo una situación similar a la que vivió Colombia en el 2021 con el paro nacional, especialmente en el suroccidente del país. Asegura que el narcotráfico sigue siendo fuerte en su país y que es necesario que Ecuador intensifique el control de sus fronteras con ayuda de Estados Unidos si este se ofrece. En una entrevista con El Universo, la política de 60 años con interés en correr por la presidencia del vecino país en el 2026, dice que el presidente Daniel Noboa, a quien dio su respaldo en enero cuando decretó el conflicto armado, no debe negociar con los grupos terroristas y que sus esfuerzos deben concentrarse en cerrar los corredores que existen en el país y asfixiar la capacidad criminal que tienen estos grupos. Cuando el presidente Daniel Noboa declaró el conflicto armado interno en Ecuador, el pasado 9 de enero, usted le envió una carta de respaldo. Así es. Cuando eso sucedió en Ecuador, inmediatamente nosotros revivimos los hechos de un paro nacional en Colombia 2021, que fue una mezcla de anarquía con violencia social, pero que al final estaba siendo financiado por el narcotráfico. Para usted esta declaración de grupos terroristas fue más indicado en ese momento de parte del presidente ecuatoriano. ¿Qué acciones se deben mantener y no renovar estados de excepción cada vez y cuando y que no hayan resultados? Bueno, lo primero es fortalecer la fuerza pública, no solo en su capacidad de reacción, sino en la protección judicial, porque lo primero que hacen estos grupos que alimentan una cantidad de activistas y de ONG y que encuentran también voz internacional, como si no fuera suficiente que mataran policías y civiles inocentes. Hay que protegerlos judicialmente y equiparlos con lo mejor. Paralelamente, ustedes tienen el mismo mapa de Ecuador de siempre y en ese mismo mapa hay unos corredores por donde entra la droga y armas. Todos estos corredores existen hace muchos años y se activan de acuerdo a la debilidad del Estado o al nivel de corrupción que ejercen sobre mandatarios locales o de la misma fuerza pública. También ustedes tienen que proteger sus fronteras, Colombia y Perú, pero especialmente la de Colombia. ¿Por qué la de Colombia debe ser la más vigilada? Es la que ha estado más activa sacando coca y está el narcotráfico, que creció con el acuerdo de La Habana con Juan Manuel Santos, que no volvió a erradicar nada y que después, tristemente Iván Duque tampoco. Creyeron que era suficiente no fumigar, también por la narrativa de la izquierda, que terminó calando una falsedad de que el glifosato daba cáncer cuando es mentira y se ha usado desde hace más de 60 años en todo tipo de cultivos, pero resulta que en la mata de coca ahí sí. Esa frontera porosa tienen que militarizarla, resguardarla, pedirle a los Estados Unidos que si quieren ayudar, lo hagan con tecnología de información. En más noticias. Bukele dice que puede arreglar la crisis de Haití y habla de aniquilar a las pandillas. Nayib Bukele, presidente de El Salvador, quiere replicar su guerra contra las pandillas en Haití, que vive una grave crisis de seguridad. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, aseguró que puede arreglar la grave crisis de violencia que sufre Haití si cuenta con el visto bueno de las autoridades locales y de la ONU, e insistió en que es posible aniquilar a las bandas haitianas, una victoria que ya consiguió en El Salvador. Podemos arreglarlo.
Pero necesitaremos una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, el consentimiento del país anfitrión y que estén cubiertos todos los gastos de la misión, publicó Bukele en inglés en su cuenta de X, cerca de la medianoche del sábado, en reacción al mensaje de un usuario. Hora más tarde, el mandatario salvadoreño, conocido por su guerra contra las pandillas con la que logró que su país pasase de ser uno de los más peligrosos del mundo al más seguro de América Latina, según sus palabras, volvió a la misma red social para profundizar en la problemática de Haití. Bukele reaccionó a un video en el que supuestamente se veía al miembro de una banda en Haití comiendo restos humanos, en imágenes sin datar y que podrían tener varios meses, mientras se muestra de manera explícita cómo retira de una hoguera callejera la pierna chamuscada de una víctima y le arranca trozos de carne. Vimos imágenes similares en El Salvador hace unos años. Pandillas bañándose con los cráneos de sus víctimas, explicó Bukele. Ante esa situación, añadió, todos los expertos dijeron que no podían ser derrotadas las pandillas porque eran una parte intrínseca de la sociedad salvadoreña. Se equivocaron. Las aniquilamos. Lo mismo debe hacerse en Haití, sentenció el mandatario salvadoreño. En más noticias. La Argentina adoptaría el estilo Bukele para lidiar con el crimen y el narcotráfico. Las Fuerzas Armadas argentinas no pueden intervenir en operativos de seguridad pública. La legislación contempla una excepción cuando se trate de apoyar las operaciones de la policía. El gobierno del presidente Javier Milei anunció el domingo el envío de fuerzas federales a la ciudad de Rosario, en el centro de Argentina, para enfrentar al narcotráfico, tras 4 asesinatos de civiles en los últimos días, perpetrados por narcoterroristas. Tras un pedido del gobernador de la provincia de Santa Fe, Maximiliano Puyaro, la Policía Federal, la Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y el Servicio Penitenciario asistirán a la Policía de Santa Fe en su combate contra el narcotráfico, publicó en la red social X la oficina del presidente de la República de Argentina. Por su parte, Milei escribió en su cuenta de X que el gobierno está enfrentando a un grupo de narcoterroristas desesperados por sostener el poder y la impunidad. No vamos a dejar de perseguirlos porque sabemos que son ellos o nosotros, aseguró el presidente argentino. La medida incluye el envío de las Fuerzas Armadas para brindar apoyo, siempre dentro de los términos de la Ley de Seguridad Interior, de acuerdo con la misma fuente. Si bien las Fuerzas Armadas argentinas no pueden intervenir directamente, la excepción que contempla la legislación es cuando participan para apoyar las operaciones de seguridad interior mediante la afectación de sus servicios de arsenales, intendencia, sanidad, veterinaria, construcciones y transporte, así como de elementos de ingenieros y comunicaciones. El anuncio del gobierno tiene lugar tras una serie de hechos de violencia en esta ciudad junto al río Paraná, ubicada 300 kilómetros al norte de Buenos Aires y la tercera en tamaño de Argentina con 1,3 millones de habitantes, donde 2 taxistas, un chofer de autobús y un empleado de una estación de servicio fueron asesinados esta semana. Los ataques narcos responden, según el gobierno de Santa Fe, al endurecimiento de las condiciones de detención de los presos de alto perfil en las cárceles de la provincia. Los ideólogos y ejecutores de estos hechos, que no dudamos en calificar como terroristas, pretenden recuperar los privilegios que tenían, tener móviles, visitas íntimas ilimitadas, y sobre todo organizar y cometer delitos desde la cárcel, dijo el gobierno provincial en un comunicado este domingo. En el caso del empleado asesinado en la estación de servicio, los perpetradores dejaron una nota en la que aclararon que esta no es una guerra por territorio, sino contra Puyaro y el ministro de Seguridad provincial, Pablo Cococcioni. También reclamaron por los derechos de los presos bajo la amenaza de matar más inocentes. Queremos nuestros derechos, ver a nuestros hijos y familia, y que se respeten. No queremos negociar nada, advirtieron en la carta. En 2 meses de gestión, Puyaro ha recibido 25 amenazas que atribuye a su política de mano dura en la ciudad con la peor tasa de homicidios a nivel nacional, 22 por cada 100.000 habitantes, 5 veces mayor al promedio nacional. En más noticias. Y un procesado por la venta de insumos médicos, accionistas de diferentes compañías, guías penitenciarios y otra comisionada para la pacificación carcelaria constan en la lista de los nuevos vinculados en el caso Metástasis. A más del ex asambleísta de la Revolución Ciudadana Ronnie Aliaga, la ex comisionada para la pacificación carcelaria Claudia Garzón y la fiscal provincial del Guayas Yanina Villagómez. En la lista de nuevos vinculados al caso Metástasis aparecen Juan Pablo Jaramillo Dávila, colombiano, 37 años, procesado en Ecuador por la venta de insumos médicos en el hospital del IES Teodoro Maldonado Carbo de Guayaquil. Su nombre consta en un informe de la Contraloría donde se detectaron indicios de responsabilidad penal. Un caso investigado por el fiscal César Suárez Pilay, asesinado a mediados de enero.
Ahí se señalaba la falta de experiencia de Jaramillo en el área de la provisión de insumos hospitalarios, asunto que no fue impedimento para que el colombiano obtuviera contratos por al menos 1,4 millones de dólares en la red pública de salud, contratos con presunto sobreprecio. En uno de los casos aparece procesado junto a Jorge Enríquez, ex jefe de compras del Teodoro Maldonado, vinculado al partido roldosista ecuatoriano. Otro de los presuntos vínculos de Jaramillo fue señalado a inicios de enero de 2023 por Fernando Villavicencio, quien publicó estas fotos de Jaramillo junto al expresidente Correa y junto a Javier Jordán. En la lista de primeros vinculados en el caso Metástasis aparece Javier Novillo, abogado conocido con el alias de Novi, quien patrocinó a Jaramillo y también a Leandro Norero. Otro de los nombres de esta nueva lista de vinculados es Miriam Alejandra Delgado Chávez, quien junto con Claudia Garzón formó parte de la Comisión para la Pacificación Carcelaria conformada en el gobierno de Guillermo Lasso a finales de diciembre de 2021. Además constan Catherine Guaita y Carlos Mendoza, agentes penitenciarios, Helio Arboleda, Angelino, Marcel Loaiza, Eduardo Rodríguez, quienes figuran como accionistas de firmas dedicadas a las telecomunicaciones, informática, servicios exequiales, compra y venta de bienes inmuebles, entre otros. Rommel Tamayo, ex administrador de una constructora, y Doris Oviedo, teniente de la policía de la unidad antinarcóticos. Con esta nueva lista, el caso Metástasis avanza con medio centenar de investigados por presunta delincuencia organizada.